Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo I. En esta oportunidad comparto equipo con Rodrigo Vargas, Darío Ruti, Dylan Centurión, Agostina Casco, Matías Brizuela y quienes les habla Marcos Pedroso. La propuesta de este trabajo de dispositivos intermediarios. Vamos a trabajar sobre los Braille. En estos minutos estaremos destacando algunas cualidades que son relevantes de este dispositivo. Para empezar, definimos al puente de red o bridge como un dispositivo de interconexión. Quiere decir que conecta dos segmentos de una red local LAN. Esta opera en la capa 2, lo que significa que trabajan con direccionamiento MAC o direccionamiento físico. Esto lo hace mucho más eficiente que un hub. Este dispositivo trabaja en la capa 2, y el cual podemos destacar protocolos como protocolo de árbol de expansión o STP en sus siglas. Lo que hace es evitar bucles en la red cuando existen más de un puente. También esta permite trabajar con capa de 3, como por ejemplo permite trabajar con protocolos como ITCP, ICP, IPv6 e IPS. La velocidad de transmisión de estos dispositivos varía según el dispositivo. Podemos trabajar con dispositivos de 10 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo, como dije, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando. Tradicionalmente este dispositivo trabaja con dos puertos, pero con la evolución de la tecnología y también de las mejoras, podemos hablar hoy en día de switch de multipuerto, el cual soporta entre 16 24 puertos para conectar segmentos de una misma red. Este dispositivo trabaja con cable RJ45. También ya existen dispositivos de puente que trabajan de manera inalámbrica, o sea, con Wi-Fi, las cuales son conectadas a través de cable a una red. A continuación seguiremos dando más características de estos. Bueno, yo les voy a enseñar la función principal de este dispositivo. La función principal del dispositivo RedBridge es conectar y filtrar dos o más segmentos de red LAN distintos, actuando como un puente transparente de la capa de enlace de datos. Para lograr esto, el puente aprende direcciones físicas, MAC, de los dispositivos de cada segmento y utiliza esta información para reenviar los tramas de datos de forma inteligente. Acá también tenemos las funciones claves del bridge, que una sería el filtrado de tráfico, que examina tramas de datos por dirección MAC para reenviar o descartar, optimizando el flujo. Segundo, tenemos la segmentación de la red, que esto divide la red en segmentos más pequeños, mejorando el rendimiento al reducir el tráfico innecesario. Tercero, tenemos el control de difusión, que evita que las tramas de difusión se propaguen, manteniendo el tráfico dentro de los segmentos relevantes. Y por último, la transparencia, que opera de forma transparente para que las capas superiores sin requerir configuraciones especiales en los dispositivos. Bueno, yo ahora les voy a pasar a hablar sobre la seguridad de los puentes de red. Primeramente me gustaría comentar que son muy útiles para conectar y organizar las LAN, pero también pueden ser un punto bastante vulnerable si es que no se configuran bien. Al trabajar con direcciones MAC permite una muy buena conexión, aunque esta misma característica puede ser aprovechada para los ataques. Los principales riesgos son MAC spoofing, en donde se suplanta la identidad del dispositivo, el McFlooding, que satura la tabla del puente y expone el tráfico, el sniffing, que permite capturar datos sensibles, y por último, el bucle de red, que puede dejar toda una red fuera de servicio. Para proteger estos puentes, se aplican mecanismos como Port Security, BPDU-WAR y la lista de control de acceso, que estos evitan las manipulaciones y limitan las direcciones MAC. Bien, hablando sobre la clasificación de puentes de red, los podemos clasificar en dos tipos, según su interfaz y según su localización geográfica. Según su interfaz tenemos los puentes homogéneos, que lo que hace es interconecta una red LAN con el protocolo MAC del modelo OSI, sería la capa 1. En pocas palabras, une dos segmentos de red, como también puede conectar varios segmentos al mismo tiempo. Un ejemplo de dispositivos homogéneos son los switch Ethernet. También tenemos los puentes heterogéneos, que lo que hace es transforma cabeceras entre distintos tipos de interfaces. Recibe tramas por una interfaz, por ejemplo Wi-Fi,
para enviarlas por otras de otro tipo, como por ejemplo Ethernet. Un ejemplo de esto es un punto de acceso en una red Wi-Fi. Bien, como mencionaba, tenemos la clasificación según su localización geográfica, lo cual tenemos dos, la cual es puentes locales, que lo que hace es sirve para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas, como por ejemplo dos LAN en un mismo edificio o en una misma ubicación. Por último, tenemos los puentes remotos o de áreas extensas, lo cual lo que hace es conectan parejas, dos o más redes locales, formando una red de área extensa llamada WAN, a través de líneas telefónicas, como por ejemplo puede ser dos oficinas en ciudades diferentes. Bueno, yo voy a hablar de los dispositivos bridge que se utilizan tanto para el hogar como para uso profesional. En el mercado existen distintas soluciones para ampliar o mejorar la conexión red, tanto como para el hogar como para entornos profesionales. Para el uso doméstico, por ejemplo, tenemos el Asus AX58 que ofrece tecnología de sexta generación y se integra a un sistema iSMED de Asus. Esto es ideal para quienes buscan velocidad o cobertura unificada en toda la casa. Una opción más accesible sería el Netgear Nightwatt 7300, que extiende la señal de manera sencilla en hogares mucho más amplios. También encontramos alternativas muy económicas como los adaptadores de Ethernet, donde encontramos el dispositivo de TP-Link, IO-Heart o E-Link, que estos permiten conectar los dispositivos a través del cable de red inalámbrica. Para uso profesional existen soluciones todavía más robustas. Contamos con dispositivos como el Device Brace, que facilita enlace dentro del ecosistema de UniFi, mientras que la línea OMADA de TP-Link ofrece gestión centralizada de redes. Esto sería ideal para los negocios. Y para exteriores contamos con dispositivos de Engenius NH500 que brinda enlaces estables con Wi-Fi de sexta generación y resistencia a la intemperie. Y en el rango más alto, con un costo todavía mucho mayor, encontramos los Cisco Aeronet, que destacan por su seguridad, fiabilidad y gestión avanzada. En resumen, la elección depende de la necesidad del cliente, de extender la señal en casa de forma económica hasta soluciones más profesionales que priorizan la estabilidad y administración centralizada. Bueno, para cerrar vamos a hablar de las ventajas y desventajas del dispositivo Braille. Yo nombré unas nueve creo, como muestra en la diapositiva. Obviamente hay más ventajas, pero la primera de ellas es la mejora del rendimiento, la reducción de la congestión, el aislamiento de dominios de colisión, aumento del ancho de banda, conexión y expansión de redes, rentabilidad, que son dispositivos relativamente económicos y fácil de implementar, seguridad mejorada, transparencia para la capa MAC y la conexión de diferentes tipos de redes. Obviamente hay más ventajas, pero quise destacar estas primeras, estas 9. Y por último, las desventajas del dispositivo Braille, que sería, nombré unas 7 creo, unas 7, que es el procesamiento de datos con retraso, no segmentan dominio de difusión, no manejan tráfico complejo de red, tienen limitaciones de puertos y complejidad de configuración, una escalabilidad limitada, complejidad de la red y por último, una dificultad en la resolución de problemas. Obviamente hay más desventajas, pero quise nombrar estas. Bueno, eso sería todo. Acá hablamos solamente de las ventajas y desventajas del dispositivo Braille. Y eso sería todo de mi parte. Quería darle las gracias por escucharnos. Somos el Grupo I. Muchas gracias.